Vamos a conocer, obviamente, todo lo que es el referente a los diferentes tipos de cemento. Nosotros, bueno, en el mercado hemos visto, han visto diferentes nomenclaturas, cemento tipo 1, cemento P, cemento GU, una serie de clasificaciones de cementos que obviamente la mayoría de usuarios desconocen, la mayoría también de profesionales de la construcción desconocen, quieren saber por qué se tienen esas nomenclaturas y cuál es la razón. Eso vamos a conocer ahora. No vamos a dar obviamente un detalle, no vamos a hablar acá de cómo se produce el cemento, vamos a hablar en sí de su composición y sus diferencias entre uno y otro. El cemento, ya lo conocemos, es un material aglutinante que permite la unión de fragmentos minerales entre sí formando un material compacto, ¿no? Sabemos que el cemento es un material de propiedad que tiene la propiedad de fraguar, endurecerse en presencia de agua, presentando un proceso de reacción química que se conoce como hidratación, ¿no? Es desde el momento cuando mezclamos el cemento con el agua. No está avanzando. ¿Sí? Ok. Y como sabemos, el mayor uso del cemento se da en la fabricación del concreto. Es el principal material en la construcción y es el más utilizado en el mundo, ¿no? Después del agua. Ahora, el cemento se patentó, se inventó más o menos en el año 1840 en Inglaterra, en la localidad de Portland, por eso toma ese nombre de cemento Portland. Y desde esa fecha, bueno, tenían dos componentes, que es en base al clinker, el material principal del cemento que es el clinker. Y a medida que ha ido el avance tecnológico, en la construcción especialmente, donde hay nuevas, la evolución en toda la industria de la construcción ha hecho que se requiera, que se demande de nuevos tipos de cemento. Ha habido concretos que han sido afectados por agentes químicos, por sulfatos, cloruros, una serie de agentes que han provocado que el cemento se fisure, se dañe y obviamente no dure los años que tiene que durar. Entonces, un poco a raíz de esto, la industria ha venido evolucionando y se han ido creando nuevos tipos de cemento que permitan, obviamente, disminuir ese daño, que den al concreto una mayor durabilidad. Entonces, estos daños que ya, bueno, los conocemos, van a ser una evaluación muy rápida. Están los ataques de cloruro, la carbonatación, ataque de sulfatos, reacción álcali agregado, y una serie de patologías, o sea, enfermedades que da el concreto, que es ocasionado por agentes químicos. Y obviamente el cemento, tal como se inventó, no tenía la propiedad o la propiedad de poder resistir estos ataques químicos. Ahora la presencia de estos ataques es cada vez mayor. Ya no hay ninguna construcción que no está afecta a ser atacados por estos agentes químicos. Entonces, la importancia de ahora en la actualidad, que toda construcción debemos protegerla contra estos ataques, hacer una infraestructura durable que permita soportar en el tiempo. Vamos a conocer entonces los diferentes tipos de cemento. En el Perú hay 3 normas técnicas. La 33409, que son los cementos Portland. La 334090, que es el cemento Portland adicionados. Y una tercera norma, la 334082, que es el cemento Portland, y requisitos por desempeño. En cada una de estas 3 normas que están ahorita en el Perú, vigentes, tiene diferentes clasificaciones. Vamos a ver la primera norma, la 334009, clasifica los cementos de la siguiente manera. El cemento tipo 1, para uso general, que no requiere propiedades especiales, especificadas para cualquier otro tipo. Como ven ahí, he resaltado, he subrayado esa parte
que recuerden más adelante por qué, que dice que el tipo 1 para uso general que no requiera propiedades especiales. Después vamos a saber por qué es importante ese resalto. El cemento tipo 2 para uso general específicamente cuando se desea moderar la resistencia a los sulfatos. Estos términos que estoy mostrando son tal cual lo dice la norma técnica, o sea, no es una descripción mía, sino es tal como está escrita en la norma técnica. El tipo 3 parece utilizado cuando se requiere altas resistencias iniciales. El tipo 4 para usar cuando se desea bajo calor de hidratación. El tipo 5 para usar cuando se desea alta resistencia a los sulfatos. Estos tipos de cemento están, como ustedes ven, están en números romanos, o sea, se dice tipo 1, tipo 2, porque están especificados en números romanos. Son, llamémoslos así, los cementos convencionales, los que han venido desde la época anterior, o sea, desde hace años, que se han venido y no ha cambiado, su composición sigue siendo la misma. Simplemente se han actualizado las normas, los requisitos, las exigencias, los ensayos químicos para ver la calidad, pero en sí la composición es la misma. La segunda norma, la 334090, que es de cemento Portland adicionados, se clasifican en, como su nombre lo dice, es el cemento Portland con una adición. La norma anterior es cemento Portland sin adición, tal como fue inventado y no le adicionan nada más. En esta segunda norma sí hay adiciones, o sea, hay materiales que se le incluyen, se adicionan a este cemento, estos cementos, para que tengan propiedades especiales. Por ejemplo, es el tipo 1S, se denomina 1, o sea, sigue manteniendo la nomenclatura del número romano y se le adiciona la letra S, que significa que este cemento es un tipo 1, digamos, pero con adición de escoria de alto horno. El tipo 1P, bueno, que se conoce que es el que comercializamos, que Yura comercializa, es el tipo 1 más puzolana, y por eso toma la denominación de tipo 1P, cemento Portland con puzolana. Es el tipo 1PM, es igualmente un cemento Portland con puzolana, pero tiene otros requisitos en la norma. El cemento tipo 1L, o sea, no van a decir IL, ¿no? Se pronuncia 1 como romanos, L. Tipo 1L, cemento Portland con adición de caliza. El cemento tipo 1T, que es un cemento adicionado ternario, que en la norma señala que se pueden mezclar dos tipos de adiciones. Permite la mezcla de dos tipos de adiciones. En las anteriores, en las de más arriba, solo permite una adición, que es la que señala. Y ese es la escoria, el 1P es pozolánico, el 1PM puzolánico modificado, el IL con caliza, y el 1T, que es el cemento adicionado ternario, que pueden incluir dos adiciones. Y por último tenemos el cemento 1CO, que es el cemento Portland compuesto, que también una de esas adiciones es con caliza. Y la tercera norma, que vemos a la derecha, que es la más moderna, llamémosles así, donde ya hay unas... si bien en la primera norma, tipo 1, 2, 3, 4 y 5, solo no tiene ninguna adición, la segunda norma ya admite adiciones, adición escoria o pozolana o algún material, pero la norma señala que le pone porcentajes de adición, no puede incrementarse más de 40% o el otro 70%, pone porcentajes y pone límites en su adición. En esta tercera norma ya es mucho más avanzada. Sí, la norma ya no pone requisitos químicos, ya no pone exigencias o porcentajes que debe incluir. O sea, en la parte química da plena libertad al fabricante para que pueda hacer las combinaciones que considere convenientes y lograr estos tipos de cemento, que son por desempeño. O sea, empezamos con el tipo GU, que es un cemento de uso general, el tipo HE, que es un cemento de alta resistencia inicial. Entonces, en la norma, por ejemplo, al tipo HE le pone una exigencia de que a un día debe llegar a 122 kilos por centímetro cuadrado.
En la norma no dice cómo lo fabrican, o sea, el fabricante puede ver diferentes combinaciones, puede usar diferentes materiales, pero lo que sí tiene que cumplir con la norma es llegar a ese requisito físico que pide la norma. Tenemos el tipo MS, que es de moderada resistencia a sulfato, el tipo HS, de alta resistencia a sulfato. Acá la norma también no, en ninguno de los casos dice cómo lo fabriquen, sino le pone un límite de resistencia al sulfato, que a los 6 meses no debe expandirse tanto por ciento, a un año no debe expandirse un porcentaje. Entonces, eso es la exigencia de la norma, pero no pone límites en su fabricación. El tipo MH, que es de moderada calor de hidratación, y el tipo LH de bajo calor de hidratación. Estos son los tipos de cemento reglamentarios, los vigentes en el Perú, y como ven, tienen sus clasificaciones de acuerdo a su uso, de acuerdo a su composición. Y bueno, ahora vamos a ver un poco de cómo están compuestos. Empecemos con la primera norma, donde está el tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4 y 5. Está compuesto por clinker, que es el material básico, que para todos los cementos es el material base para la fabricación, para la producción del cemento, y también tiene un porcentaje de yeso. En este caso, estos cementos, tipo 1, 2, 3, 4 y 5, aproximadamente tienen un 95% de clinker, están compuestos aproximadamente de ese porcentaje, y un 5% de yeso. Muchos, bueno, generalmente siempre sabemos por qué se le adiciona el yeso, o sea, por qué tiene un pequeño porcentaje de yeso en el cemento, y esto es en todos los tipos de cemento. Si no tuviera ese porcentaje de yeso, este cemento endurecería de inmediato. El yeso le da esa propiedad de retardarse un poco en que empiece a endurecer, empiece a fraguar. Y eso permite obviamente la trabajabilidad de la mezcla, del concreto. Ese es el objetivo del yeso, nada más, tiene ese papel dentro del cemento. Y como les digo, es un 5% y casi un 95% de clinker. Este es la fórmula tal como fue inventada hace muchos años. Se ha venido manteniendo en el tiempo, pero a raíz de, como se ha visto, bueno, incrementos por la misma modernidad de las ciudades, el concreto está muy expuesto a agentes químicos, ataques, y así tal como está compuesto este tipo de cemento, no le da propiedades de resistencia. Ustedes han visto en la norma lo que estaba subrayado, que dice que el tipo 1 se usa en, cuando no requiera propiedades especiales, cuando una infraestructura requiera propiedades especiales, como es resistente a la salitre, resistente a los cloruros, a la carbonatación, que sea más impermeable, entonces hay que usar otro tipo de cemento, porque requieres una propiedad especial. Vemos en la segunda norma, donde están clasificados los cementos como 1S, 1P, 1PM, 1L, 1T y 1CO. La composición básica también, bueno, tiene un porcentaje de clinker, menos que el anterior, obviamente. Tiene su porcentaje de yeso, su 5%, pero tiene adiciones de acuerdo al tipo de cemento que vemos arriba. En el caso del 1S, tendría una adición de escoria, de alto horno. Esto le da una propiedad también de alta resistencia a sulfatos, también de incrementar la resistencia a la compresión. Si fuera, digamos, el 1L o el 1CO, tendría una adición de caliza, que le da una cierta trabajabilidad al concreto que se produzca con esto. Y en el caso del tipo 1P y 1PM, tendría adición de puzolana. Esas son las composiciones. Ahora veamos la tercera norma, donde están especificadas el GU, HE, MS, HS, MH y LH. Tiene su porcentaje de clinker, su porcentaje de yeso, pero como no hay limitaciones en la composición, acá el fabricante puede adicionar, hacer mezclas, puede usar pozolana, puede usar aditivos, puede usar otros tipos de ceniza volante, una serie de materiales que le permiten y mejoran las propiedades del cemento.
En el caso de nosotros de Yura, por ejemplo, también en todos nuestros productos que están en esta norma, usamos también la pozolana, que es un material que vamos a ver más adelante, tiene unas, bueno, en mi opinión es la mejor adición de todas, especialmente la pozolana que tenemos acá, que es volcánica, en Arequipa, en unas excelentes canteras, tiene unas propiedades únicas que van a ver más adelante, mejoran y nos dan durabilidad en la construcción. Ahora, los tipos de cemento que se comercializan en el Perú. Ahí tenemos las tres normas con todos los tipos de cemento que hay. Ahí están señalando todos los tipos de cemento que se comercializan en el Perú. Bueno, hay algunos que se producen en el norte, bueno, no están en el sur, otros que se hacen en el sur y no están en el norte, etcétera, ¿no? Pero prácticamente esos son todos los tipos de cemento que se comercializan y se producen en el Perú. Como ven ustedes, la tendencia es a usar más la norma, la 334082, donde obviamente se hacen tipos de cemento específicamente que tengan propiedades diferentes que ahora la industria de la construcción exige. Y ya se está dejando de lado un poco los cementos convencionales, el 334009, ya obviamente porque esa norma no permite mejorar ese tipo de cemento porque solo lo puedes hacer con clinker y yeso, no puedes adicionarle nada más. Si ya le adicionas, entonces ya puedes clasificarlo de otra manera, puedes clasificarlo como un OP, o dependiendo de qué adición le tomas. Y si asimismo tú le adicionas otros tipos de aditivos, más otros materiales, ya pasarías a clasificarlo como la tercera norma. Ahora, ¿cómo es un poco, es importante conocer qué sucede? O sea, ¿por qué la diferencia que hay del tipo 1, 5, 3, 4, que su composición de clínker y yeso no tiene cierta desventaja con los adicionados, por ejemplo, ¿no? Que le da otras propiedades? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se dice eso? Entonces acá vamos a ver la reacción química del cemento con el agua. Es una gráfica muy ilustrativa. Para que ustedes tengan idea cómo es la química del cemento, cómo funciona. Tenemos acá, digamos, a mezclar el cemento y lo vamos a mezclar con el agua para que se inicie, obviamente, la reacción química. Una vez que mezclamos el cemento con el agua, se produce la reacción, una reacción química, y esta reacción química va a producir dos elementos, que son los silicatos de calcio, que son esas gráficas azules, y los hidróxidos de calcio, que están en esas bolitas rojas. Entonces, apenas nosotros usamos y tratamos el cemento, lo mezclamos, va a producirse estos dos elementos, silicatos e hidróxidos. El cemento Portland produce, o sea, producto de esta reacción química, un 75% son silicatos de calcio. Los silicatos de calcio es lo que le da la resistencia al concreto, es lo que lo endurece. Y el otro 25% es hidróxido de calcio, que está ahí, está en el concreto. Es producto de esta reacción química. Todos los cementos que tienen clinker van a producir esta reacción, estos dos elementos. ¿Qué pasa con el hidróxido de calcio? No ofrece resistencia. Es muy soluble, o sea, si le entra agua, lo va a lavar y van a quedar esos espacios que son ocupados por los hidróxidos de calcio, van a quedar huecos, van a quedar poros, espacios vacíos. Y obviamente el concreto va a tener más permeabilidad. Asimismo, estos hidróxidos de calcio son muy vulnerables a los ataques químicos. Si ingresa el salitre o sulfato, si ingresan cloruros al concreto y logran encontrarse el sulfato con el hidróxido, va a producir expansiones. Ahora, ¿por qué he graficado esas partes azules así como estrellas, con puntitas? Más o menos, lo que muestro en la parte inferior es una toma al microscopio de una partícula de cemento hidratada. Como ustedes ven, esa partícula, que es una bolita simple, una vez que le echan o tiene contacto con el agua, le va a crecer todas esas puntas, ¿no? Así, parece como un erizo. Y esos bracitos que les va creciendo, esas bolitas, se van entrelazando unos con otros. Mientras mejor se hidrate esa partícula de cemento y forme más de
esas puntas, de esos bracitos, se van a interrelacionar mejor y va a lograrse mucha mayor resistencia. Esa es la razón por la cual ahí se grafica con puntas, la parte azul, que son los silicatos, y el hidróxido de calcio, que está en color rojo, si bien el hidróxido de calcio es la cal, pero es otro color, pero ahí lo hemos graficado en color rojo un poco para que se note la diferencia. Y como les decía, si este cemento Portland ingresa el sulfato y se ingresa y se contacta, se encuentra con el hidróxido, este hidróxido va a formar una sal expansiva. Y esta sal expansiva va a empezar a crecer, y si esto crece dentro del concreto, en un espacio pequeño, y empieza a expandirse casi en un 18%, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente el concreto se va a fisurar, va a romper y no va a durar lo que se debía durar. ¿Por qué? Por la presencia del hidróxido de calcio que se tiene en el concreto, que hace que sea muy vulnerable. Bien, ahora vamos a ver qué pasa en el caso, bueno, vamos a mostrar que es el caso que conocemos, un cemento adicionado, el 1P, que es lo que nosotros fabricamos en su cemento que tiene una adición. Entonces vamos a ver la reacción química del cemento que tiene pozolana, en este caso, con el agua. Al mezclarlo con el agua va a producirse la misma reacción, van a producirse los silicatos de calcio y los hidróxidos. Esa es la primera reacción que pasa en los primeros días, ¿no? Va a producirse lo mismo, los silicatos y los hidróxidos de calcio. Pero como este cemento tiene pozolana, más o menos a partir del quinto o sexto día, la pozolana empieza a reaccionar con los hidróxidos de calcio. Y producto de esta reacción química es una segunda reacción química. La primera ha sido, se ha producido el silicato con el hidróxido, y una vez que formado el hidróxido ya empieza a tomar acción la pozolana, que al unirse con el hidróxido hace una segunda reacción química, y producto de esta reacción química se producen silicatos, más silicatos. Como ustedes ven ahí, toda esa parte que era ocupada por el hidróxido de calcio, ahora se ha endurecido, se ha convertido en silicato de calcio. Entonces, ahí vemos rápidamente cuál es la diferencia con la anterior. En la anterior se quedó la presencia del hidróxido. En este caso, el hidróxido, uno, lo ha endurecido. Con eso se está logrando, obviamente, una mayor resistencia a la compresión, va a resistir más este concreto. El otro solo tenía un 75% de silicatos, en este caso va a ser un 100%, porque ese 25% de hidróxidos de calcio los ha endurecido, los ha vuelto en silicatos, y por lo tanto aumentan ese 25% más en compresión. Esta es una reacción un poco más lenta, no es rápida. Va endureciendo, va pasando los 28 días, el mes, y sigue creciendo y sigue formando más silicatos. ¿Qué otro beneficio, otra propiedad que nos da? Como ustedes ven en la gráfica, ese espacio que ocupaba el hidróxido de calcio, bueno, al no haber ya hidróxido de calcio, porque ya se convirtió en silicato, si es que este concreto es atacado por el salitre, por el sulfato, por el cloruro, obviamente ya no va a encontrar un hidróxido con qué reaccionar. Por lo tanto, este concreto ya se convierte en un concreto resistente al ataque de sulfatos, cloruros y otros agentes químicos. Asimismo, ese espacio que ocupaba el hidróxido de calcio, que era soluble, que podría lavarse, era poroso, ahora al haberse endurecido se tiene una mayor impermeabilidad. Es un concreto mucho más impermeable al sellar todos estos poros. Y también, como se ha reemplazado una parte de clínker, que es el principal actor de la reacción, por pozolana, se baja el calor de hidratación. Esa reacción química produce menos calor que un cemento Portland convencional, ¿no? Un tipo 1, tipo 2, que como es puro clínker, apenas se mezcla con el agua, toda reacción química produce calor, lo sabemos, ¿no? Y el cemento adicionado tiene menos cantidad de clínker porque es reemplazado por una parte de la adición, obviamente produce menos calor de hidratación, y esto también ayuda a que el concreto no tenga fisuras, no se presente fisuras en sus construcciones.
la pregunta que nos decían, bueno, eso se explica, pero ¿qué pruebas hay de esto? Bueno, yo no voy a esperar tantos años en construir para ver si dura o no dura, si es verdad o no. En la historia lo tenemos. Construcciones que han durado en el tiempo. Ahí están, ustedes ven el Panteón de Agripa en Roma, el Coliseo Romano, todas las infraestructuras romanas que hay, tienen más de 2000 años y están ahí paradas. ¿Qué es lo que ha hecho que esto dure? Obviamente los romanos usaban lo que llamaban el cemento romano. Mezclaban dos partes de pozolana por una parte de cal. Y con ese aglomerante hacían sus construcciones. Era el cemento que tenían en esa época. ¿Qué es lo que hemos visto anterior? Que es la cal con la pozolana, que reacciona, se endurece y se lograba todo este tiempo. Y como ven ahí, las infraestructuras, 2000 años y están ahí durando muchos años más. Entonces, por eso señalaba que la pozolana es un buen elemento, un excelente material de adición que le da unas excelentes propiedades al cemento y se logran obviamente infraestructuras durables. Ahora, este es un video que justamente se ve. Vamos Hola, a ver. curiosos y curiosos, soy JJ. Bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Por todos los lugares del mundo donde pisaron romanos, hoy en día todavía se pueden encontrar puentes, acueductos, anfiteatros y otras muchas construcciones que han aguantado en pie más de 2000. Perdón. Vamos a volver a colocar. Hola, curiosos y curiosos, soy JJ. Por todos los lugares del mundo donde pisaron romanos, hoy en día todavía se pueden encontrar puentes, acueductos, anfiteatros y otras muchas construcciones que han aguantado en pie más de 2000 años. ¿No os habéis preguntado nunca cuál es el secreto de la solidez de estos testigos del tiempo? Si quieres saber más de esta historia, acompáñanos. ¿Cuál es el secreto de que las estructuras romanas duren tanto tiempo? Pues simplemente porque el hormigón romano, no siendo tan fuerte como el moderno, resiste mucho mejor el paso del tiempo y además su proceso de fabricación es, ojo, menos dañino para el medio ambiente. Lo más lógico será analizar la composición del hormigón romano para ver si existe algún componente especial que le hace ser más resistente. Y como yo no soy un experto en la materia, voy a tirar del estudio realizado por investigadores italianos y estadounidenses sobre varias estructuras de esta época situadas en Italia y que se publicó en una revista americana en 2013. La muestra que más interés despertó fue un fragmento de un rompeolas de hormigón datado en el 37 a.C., por el buen estado en el que se encontraba tras haber estado sometido durante más de 2000 años a la fuerza del oleaje. El análisis de este fragmento reveló que estaba hecho con cal, agua, arena, restos de ladrillos, pequeños fragmentos de roca y piedras y cenizas volcánicas. Si la construcción lo merecía y la distancia lo permitía, se utilizaba ceniza puzolánica, llamada así porque se extraía la población de Puzzoli, en las faldas del Vesubio. De las excelencias de esta ceniza, que él llama pulgoeris, ya nos habla Vitruvio en el siglo I a.C. Hay también una clase de polvo que por su naturaleza produce unos resultados sorprendentes. Se da en los territorios de los municipios que hay cerca del monte Vesubio. Este producto mezclado con la cal y en los guijarros no solamente proporcionaba firmeza a todo tipo de construcciones, sino que cuando se construyen muelles en el mar puede fraguar bajo el agua. Por tanto, la mayor diferencia entre el hormigón romano y el actual, ya que el resto de componentes apenas han cambiado en siglos, es el llamado aglomerante. Nosotros utilizamos el cemento Portland, que tiene que ver con la isla de Portland, situada en el Canal de la Mancha, y no con la ciudad de Estados Unidos. En cambio, los romanos utilizaban la mezcla de cal y cenizas volcánicas. Si se utilizasen estas cenizas en la producción del cemento Portland, disminuiría la cantidad empleada de cal y necesitaría de menor temperatura en su elaboración, por lo que se quemaría menos combustible y las emisiones de dióxido de carbono también serían menores. Así que ya estamos tardando en copiar a los romanos. Bien, han visto ahí, obviamente, lo que les señalé de las infalibilidades del cemento romano. Y lo que dice es importante, es otro punto que, bueno, lo señalé muy rápidamente, es el gran beneficio ambiental que se tiene en la fabricación de los elementos adicionados.
al reemplazar una parte del clínker, porque el clínker para producirlo, ustedes saben, tiene que calentarse a altas temperaturas, consume mucho combustible, eh, y reemplazar una parte de ese clínker por adiciones que mejoran, incluso le dan más resistencia, más propiedades, estamos emitiendo menos dióxido de carbono a la atmósfera. Y eso es una ventaja ambiental que también hace que ya los otros cementos se estén dejando de lado. Los cementos convencionales me refiero. Acá, como les decía, muchos nos dicen, bueno, hay una prueba de la historia de que funciona de esta fórmula, pero también hemos querido hacer unas pruebas en laboratorio. Muchos nos hacían la pregunta, algunos maestros de obra, pero ¿cómo hay manera de yo quiero probar ahora, no esperar tantos años a ver si es cierto que va a durar mucho, de que este cemento adicionado es mejor que un cemento sin adición? Entonces, se hizo una prueba en laboratorio, que es la que voy a mostrar ahora. Esto es, se han hecho 4 cubos de estos son 4 cubos de cemento, un mortero de cemento que se ha hecho, donde hay, en la parte izquierda es un cemento convencional, o sea, sin adición. El segundo cubo es un cemento puzolánico, un OP, que tiene puzolana. El cemento está un cemento GU que también tiene adición de puzolana. Y el cemento, bueno, el cubo que está a la derecha, que es un cemento con otro tipo de adición que no es puzolana. Entonces, se puso en una exposición en ácido sulfúrico al 10%, que es un ataque muy fuerte, o sea, bueno, simulando un ataque que tendría el concreto o el cemento en varios años, lo estamos haciendo acelerando en 48 horas. Entonces, ahí van a ver qué sucede. Es una cámara rápida. Esas 48 horas, esos 2 días, lo estamos pasando en 24 segundos. Déjenme hacer el clic aquí y vean lo que pasa. Observen esos detalles. El cemento sin adición prácticamente se está deshaciendo. Y los que soportan más ese ataque son los que tienen puzolana. Es una prueba que ustedes mismos la pueden hacer en cualquier laboratorio, en ácido sulfúrico al 10%. Y vamos a volverla a pasar para que la puedan apreciar mejor. Y también vean cómo el ácido sube por el primer cubo, o sea, no es muy impermeable, y sube también en el último cubo de la derecha, lo que demuestra que no es impermeable. Sin embargo, en los del medio hay mayor impermeabilidad, no llega a precipitarse tanto, solo está al nivel de donde está el ácido, ¿no? Entonces, esta es una muestra de las buenas propiedades que tiene el cemento con adición de pozolana. Ahora, los cementos que produce Yura, rápidamente vamos a detallarlos. Bueno, pusimos obviamente el principal, el que más se vende y se comercializa, es el cemento 1P. El cemento que tiene, se le llama con Yura multipropósito. También se vende en el mercado de Puno, Madre de Dios, se vende el mismo cemento con la marca Rumi. Ahora, también produce el tipo GU, en la norma 334C8 con la marca Frontera. El cemento HE, de alta resistencia inicial, que es muy utilizado prácticamente para lo que sean elementos industrial, o sea, prefabricados, donde se requiera que se tenga un endurecimiento en los primeros días mucho más rápido. Tenemos el HS, de alta resistencia al sulfato, que nosotros lo llamamos como cemento Yura antisalitre, que también tiene una ultra impermeabilidad. Y tenemos por último el cemento LH, de bajo calorización, que lo hemos sacado especialmente para el mercado de acabados, porque recuerden que si utilizamos para lo que es el tarrajeo, por ejemplo, donde se requiere un tiempo, donde el maestro toma un tiempo para poder hacer ese trabajo, y ese tiempo, si es que
si es que este cemento produce mucho calor de hidratación, por el caso, digamos, de los cementos convencionales, de los cementos Portland, rápidamente se va a endurecer, no le va a dar tiempo al maestro de obra para acabarlo, para trabajarlo bien, y además, por el gran calor que produce, van a presentarse fisuras. Entonces, en este caso se requiere un cemento que tenga bajo calor de hidratación para que evite que se pierda el agua y le dé más trabajabilidad y mayor tiempo de trabajo al maestro de obra. Entonces, acá es un resumen, obviamente, de todos los tipos de cemento y un resumen de las propiedades que tienen. Unos más que otras, obviamente, pero el hecho de que todos los cementos, al tener una base y una adición de pozolana, obviamente le hace eh, tener todas estas propiedades que mencionamos aquí. Bueno, eso es rápidamente la exposición de los tipos de cemento. Estoy a su exposición para las preguntas que tengan a bien. Bueno, Pepe, muchas gracias por la exposición. En realidad, muy buena, muy didáctica, muy fácil de entender. Vamos ahora a leer algunas preguntas que han estado formulando para que las puedas responder. Perfecto. Perfecto. A ver, no se olviden, por favor, a todos los asistentes a esta charla que tienen que llenar sus datos en el enlace que hemos proporcionado para que podamos enviarles el certificado y además puedan participar de un sorteo con unos artículos que vamos a hacer en unos momentos. Y también, en el caso que deseen alguna otra capacitación especial, nos puedan avisar. Bueno, están preguntando sobre lo que son precios. Precios los vamos a ver con los coordinadores comerciales. Hay mucho saludo. A ver, vamos a buscar alguna pregunta por acá que pueda haber. Había una pregunta que era diferencias del cemento Portland versus el que usa Frontera, Pepe. Sí, como señalé, el cemento Portland solo está compuesto por clinker y yeso, y el cemento GU, aparte del clinker y yeso, tiene adiciones. En el caso, por ejemplo, del cemento Yura, adiciona pozolana y tiene otros aditivos que mejoran su trabajabilidad. Entonces, tienen esa diferencia en su composición. Ambos son cementos, ambos pueden usarse en cualquier infraestructura, pero ya hemos visto como la exposición que un tipo de cemento, al no tener una adición que lo proteja de ataques de sulfatos, obviamente es muy vulnerable a que en los años presente fisuras, expansiones y esa construcción no dure el tiempo que debería durar. El GU, al tener la adición de pozolana, le da obviamente una propiedad al concreto de mayor durabilidad. Está ahí asegurándose que la construcción dure mucho más. Después nos indican cuál es la cantidad de los componentes del 1P. La norma señala la adición que puede ser hasta un 40% como límite, ¿no? Y es lo que pide la norma. Obviamente en la producción varía entre 30, 35, 38, hay variaciones de porcentajes, pero es lo que la norma señala, que hasta un 40% de pozolana, y el clinker vendría a ser casi un 55 a 60% y un pequeño porcentaje de yeso que tiene que tener. Perfecto. Después, ¿qué tipo de cemento recomendaría para una casa de playa? El cemento antisalitre. En la costa hay mucha presencia de sulfatos, de cloruros, en el mismo ambiente marino que es, y obviamente el cemento HS, por las particularidades, por la adición de pozolana que tiene y por otros aditivos también que mejoran sus propiedades, es el cemento idóneo para la costa. Y además de la costa, un terreno como el de Pedregal también es adecuado, ¿verdad? Sí, o sea, hablamos de la costa en el sentido de, tanto en el suelo como en el ambiente hay presencia, mucha humedad, mucha presencia de salitre, pero en la sierra, en la selva, cuando uno hace las cimentaciones,
obviamente la cimentación es húmeda y no sabemos qué elementos o qué químicos están en el suelo. Entonces es recomendable obviamente también usar el HC en lo que es las cimentaciones, ¿no? Para evitar obviamente que esté atacado obviamente por los agentes químicos. Ujú. Después nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre el tipo 5 y el HS? La diferencia está en su composición. El tipo 5, en la norma, como ustedes han visto, es un cemento para alta resistencia a sulfato. Pero, ¿qué es lo que la norma dice del tipo 5? Que el tipo 5 es clinker y yeso, pero este clinker que hay que usar para hacer el tipo 5 tiene que ser un clinker que tenga hasta un 5% de aluminato tricálcico. Entonces, los otros cementos, el tipo 1, tipo 2, tipo 3, puede tener hasta 8, 10, 12%, ¿no? Ese aluminato tricálcico es lo que es un material muy susceptible, o sea, vulnerable, reacciona también con el sulfato y produce las expansiones y las fisuras. Entonces, el tipo 5, si bien tiene menos porcentaje de silicato tricálcico, pero de todas maneras igual produce hidróxidos de calcio en la hidratación, como hemos visto. Y al tener hidróxidos de calcio en el concreto, va a ser siempre susceptible a ataque de sulfatos. O sea, no nos garantiza que no existan los hidróxidos en el concreto. En cambio, el HS, la norma también dice alta resistencia a sulfato, al poderle adicionar pozolana, a poderle adicionar otros elementos, estamos haciendo que ese hidróxido de calcio que estaba presente ya no esté. Y al no estar, obviamente, el sulfato no va a hacer nada a ese concreto. Por eso es que es mucho más recomendable utilizar el HS que el tipo 5. Después nos preguntan, ¿diferencia entre el HE y el Portland 1P? El cemento 1P es un cemento, como dice, para uso general. Se puede usar en cualquier construcción, en cimentación, en estructuras, en columnas, techos, o sea, es multipropósito. Puede usarse en cualquier tipo de estructura. El HE, por su misma propiedad que tiene de una mayor resistencia inicial, o sea, en los primeros días se endurece un poquito más rápido, es más que todo para uso de prefabricados, por ejemplo, para la industria. Los que hacen prefabricados, los que hacen postes, bloquetas, ellos por el mismo hecho de fabricante y necesitan obviamente que esas bloquetas se endurezcan rápidamente para que pues, se puedan movilizar y se puedan industrializar. La misma industria lo exige, ¿no? Entonces, más que todo está diseñado para ese tipo de mercado, ¿no? Para ese tipo de demanda en la construcción, para lo que es prefabricados. De acuerdo. Pregunta, ¿es recomendable usar cementos de menor rendimiento en losas aligeradas? Losas aligeradas, o sea, no hay cemento de menor rendimiento. Si bien puede haber un cemento que, por las características, por ejemplo, el HE, ¿no? Que endurece más en los primeros días, y otro cemento que toma un tiempo normal, digamos, de endurecimiento. Yo puedo, al momento de hacer la mezcla, el diseño de mi mezcla en el techo, ¿no? Obviamente yo soy el que voy a hacer cuánto quiero que endurezca. Es que si quiero que endurezca rápido, más rápido y más resistente, y en los primeros días, pues tengo que adicionar más cemento, sea el tipo que sea. Si uso un cemento, digamos, de otro tipo, que veo que endurece más rápido, bueno, uso una cantidad menor. O sea, el diseño lo hace uno, no es que un cemento sea menor o no sea especial para un techo. O sea, puedes hacer con un OP, puedes hacer el techo con el HS, puedes hacer el techo con el GU, no hay ningún problema. O sea, todo está en el diseño que tú hagas al momento, porque todos hay que diseñar la mezcla y hacer las pruebas para poder usarla y tener, con ese diseño, obtener la resistencia que debe o es la que indiquen los planos, ¿no? De acuerdo. Indican qué tipo de cemento se debe usar en una altitud mayor a 1400 metros sobre el nivel del mar o más. 1400 metros. Sí. Bueno, digamos, la altura casi de La Joya, es casi en zona de costa, o sea, no hay ningún riesgo, pero si la pregunta va, a lo mejor han querido señalar de más de 3000 metros, o sea, zonas de altura, obviamente hay que requerir cementos que tengan un poco más calor de hidratación, ¿no? Porque obviamente es baja temperatura y ahí
utilizando cementos que tengan un mayor calor de hidratación. Y bueno, eso también se logra si yo tengo un cemento que no tiene mucho calor de hidratación, bueno, adicionando más cantidad también obviamente de cemento, voy a lograr que se produzca más calor de hidratación, además de las medidas que tienen que tomarse en el momento de la construcción, ¿no? De cubrir, hacer el vaciado del concreto en horas de sol, ¿no? En las horas de frío, etcétera, ¿no? Todas las recomendaciones que ya sabemos que hay en el proceso constructivo. Pero en cementos, obviamente, es buscar que el calor tenga un mayor calor de hidratación. De acuerdo. Después indican, ¿el cemento antisalitre se puede aplicar solo en piso o también para levantar paredes y el techo? Para todo, para todo. Cemento. O sea, tiene la propiedad de resistir al sulfato. Por eso, en una zona de costa, una casa que esté cerca al mar, digamos, que hay, no solo la brisa marina, incluso tiene ya partículas de agua de mar, o hay humedad, o sea, tengo que hacer desde el cimiento hasta el techo, hasta el acabado, ¿no? O sea, usar todo HS. O sea, se puede hacer para todo tipo de estructura. De acuerdo. Indican, en un área calcárea o presencia de suelo de caliza, ¿qué tipo de cemento recomiendan? Porque hay presencia de aguas subterráneas. Bueno, está el 1P y el HS, ¿no? Son los que tienen mayor cantidad de pozolana y como hemos visto es la que ayuda a que el concreto tenga mayor impermeabilidad. Nosotros protegemos al concreto, primero, dándole impermeabilidad. Mientras logremos un concreto impermeable, vamos a tener un concreto durable. El cemento nos va a ayudar mucho, pero no significa que yo ponga un cemento, digamos, del 1P, el HS, que me va a dar impermeabilidad, me va a mejorar la impermeabilidad, no significa que no use, digamos, al momento de preparar el concreto, use un vibrador para que se salga todo el aire, hacer un concreto bien preparado, hacer todas las recomendaciones del caso en los recubrimientos del acero, etcétera, lo que hay que cumplir, ¿no? O sea, toda esa parte es importante. El cemento te ayuda a que logres una impermeabilidad. Y le puedes dar más impermeabilidad incluso si usas aditivos, ¿no? O sea, obviamente hay aditivos en el mercado también que te ayudan en eso. Pero sí, como te señalo, el 1P y el HS, por su composición, que como lo he explicado, al sellar los poros, estamos ayudando a lograr esa impermeabilidad. De acuerdo. Después nos indican, el tipo del curado del concreto varía de acuerdo al tipo del cemento. ¿Qué tipo de curado es recomendable? El tiempo de curado es igual, lo que está en el reglamento hay que cumplirlo, sea cual sea el tipo de cemento, porque todos, como ven ahí, se hace la reacción química, produce calor, y hay que evitar que se pierda el agua del concreto. Si la partícula de cemento, como ustedes ven, es como una bolita, el agua empieza a hidratarla y esa agua va ingresando cada vez más hacia adentro de esa bolita y va formando, como les señalé, va formando esas pequeñas, esos bracitos que le salen a las partículas de cemento. Entonces, mientras más agua tenga, más de esos bracitos le van a crecer y más se van a agarrar unos con otros. Y eso va a lograrse mucha mayor resistencia, más impermeabilidad y obviamente mayor durabilidad. Después nos preguntan, ¿qué tipo de cemento se debe utilizar para la azafata en la selva, teniendo en cuenta la humedad de la zona? El HS, el 1P, son los como señalo. Ya. Dice, ¿qué importancia tiene la curva calorimétrica de un cemento Portland y cómo afecta en el manejo del concreto en obra? El cemento Portland, por su misma composición de tener un 95% de clinker, o sea, prácticamente casi todo es clinker, obviamente va a tener un calor de hidratación alto. Y en obra, especialmente, bueno, en vaciados masivos, obviamente esa gran temperatura que se va a tener ahí va a hacer que se evapore la misma agua del concreto. Y obviamente no va a haber al agua para que ese concreto siga hidratándose y produciendo los silicatos de calcio que hemos visto ahí en el diagrama. Entonces, esa es la gran desventaja de ese cemento, mucho calor de hidratación. Por eso ahora los cementos todos tienen adición, justamente para uno bajar ese calor de hidratación y esa adición incrementar por otro tipo de reacción química, incrementar la resistencia a la compresión. De acuerdo. Después, para un concreto con una resistencia de 210,
Si uso el cemento frontera, ¿la proporción va a ser mucho más que un cemento tipo 1? Si yo hago como ven, el tipo 1 es casi puro clinker. Obviamente, si yo hago una mezcla con este cemento, para un 210, digamos, en mi diseño me sale que debo usar para un metro cúbico, digamos, no sé, 8 bolsas. Si yo uso el cemento frontera, como yo he reemplazado una parte del clinker por pozolana, o sea, no tiene la misma cantidad de clinker que tiene el tipo 1, obviamente, para lograr el mismo, digamos, el mismo performance que he hecho con el otro, obviamente tengo que adicionar un poco más de cemento. Pero eso, tomando en cuenta a una resistencia a 28 días, que es lo que manda la norma, digamos, ¿no? Yo quiero una resistencia rápida. Pero si no tomamos en cuenta eso y lo vemos en el tiempo, yo hago un diseño con el tipo 1, la misma cantidad de tipo 1, digamos, yo uso 8 bolsas, y ese concreto me va a dar resistencias 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y ahí ya no gana más resistencia. Digamos que ese cemento llegó en todo ese tiempo a una resistencia de 400 kilos. Yo uso uno con cemento con adición, G1P, digamos, con pozolana, la misma cantidad. Obviamente, en los primeros días voy a estar un poco debajo de lo que daba con el tipo 1, pero a medida que pasa el tiempo, 2 meses, 3 meses, 4, 5, lo va a pasar al tipo 1, a lo que llegó el tipo 1, y no solo lo va a pasar, va a seguir ganando resistencia. O sea, 6, 7, 8 meses va a tener 500, no sé, 600 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la gran ventaja de la división de la pozolana. Y la prueba está ahí, en los monumentos romanos, que tenemos, ¿cuánto han durado? Más de muchos años, porque han logrado una resistencia en el tiempo. Bueno, vamos con las últimas preguntas. Cuando tengo una pared antigua de unos 50 años de antigüedad, ¿con qué tipo de cemento puedo resanar? Con cualquier tipo. O sea, no, obviamente, si es si vas a mezclar un concreto viejo con un concreto nuevo, siempre se recomienda, bueno, ahora que ya hay la tecnología, de usar un aditivo que te permita unir ambos concretos. Porque siempre la reacción con el concreto nuevo va a tener un tiempo de reacción. Y siempre, generalmente se presentan ciertas fisuras en la unión, donde se unen estos dos concretos. Y que al final se unen. Muchos hacen en sus casas, mezclan el concreto viejo, incluso le echan, espolvorean un poco el cemento en la zona donde se va a unir. Pero si se usa una resina epóxica en esta unión, eso queda como que si fuera un solo elemento. No hay el riesgo a que a lo mejor con un movimiento sísmico se separe o presente una fisura entre un concreto viejo y un concreto nuevo. Al usar esta resina epóxica hace que esto sea un solo elemento. Es una unión muy, muy fuerte, que es lo que se recomendaría en caso se tenga este tipo de resales. Después nos consultan, con un cemento pasado ya hidratado, lo puedo usar en solados, pero con un mayor diseño de resistencia a la compresión. Bueno, si tienes un cemento que ya bastante tiempo almacenado, obviamente el tiempo y la humedad del medio ambiente hacen que muchas de estas partículas que son pequeñísimas, ustedes ven las partículas de cemento son finísimas, pueden haberse hidratado. O sea, definitivamente, si comparas un cemento nuevo con uno que ya está pasado, mezcla la misma cantidad, no vas a tener las mismas resistencias. Por lo tanto, te vas a ver obligado a incrementar mayor cantidad. Y obviamente la recomendación siempre cuando es un cemento que ha pasado mucho tiempo es, si lo vas a usar, usarlos en elementos que no son estructurales, ¿no? Lo que son elementos estructurales que van a resistir peso, grandes fuerzas, o son muy, van a resistir personas o algo, obviamente se recomienda usar el cemento fresco. Y siempre antes Después, hacer tus pruebas de ensayo, obviamente.
De acuerdo. ¿Es recomendable usar el cemento Rumi a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar? Sí, como dije en la pregunta anterior, o sea, si vas a estar en un sitio de demasiada altura, donde va a haber un frío, las bajas temperaturas, el concreto tiene que tener más o menos una temperatura promedio de 23 grados para que pueda fraguar. Entonces, en estos casos, obviamente, además de muchos que preparan, ustedes han visto que se prepara el concreto es hasta con agua caliente, se cubren con mantas, se hacen en horas, el vaciado se hace en horas nomás del día, de mediodía, ¿no? De 11 a 1 de la tarde, evitar para que el concreto frague antes de que llegue o baje la temperatura. Se puede usar, o sea, como incremento, obviamente tengo que incrementar más cantidad de cemento para que también haya un mayor calor de hidratación, ¿no? Pero sí se puede, o sea, tomando todas las medidas y los diseños se puede hacer. Después nos indican qué cemento recomendamos para alguien que quiera hacer hornos o cocinas a leña, lo que es alta temperatura. Bueno, no hay un cemento que puedes usar cualquiera, obviamente. En sí, la ventaja de la puzolana es eso, que te da resistencias en el tiempo, o sea, mayor calor de hidratación, usando mayor cantidad, pero no hay un cemento específicamente para eso. Obviamente, hay manuales de la recomendación de cómo hacer eso, para que logre, tiene que ser un concreto más denso, obviamente. La calidad de los agregados es muy importante, porque los agregados que usen ahí tienen que ser agregados que también tengan esas propiedades de resistencia al calor, ¿no? Solo tomando esas previsiones, pero puedo usar cualquier tipo de cemento. Ya, después indican, permíteme, características principales del 1P y del GU. Como señalé, mayor resistencia a la compresión, por esas dos reacciones que hay, la reacción inicial del clinker con el agua y después la segunda reacción de la puzolana con el hidróxido, que va a hacer que ese concreto siga ganando resistencia. Van a tener mayor impermeabilidad, va a ser concretos que va a resistir a los sulfatos y a los cloruros y a otros agentes que atacan al concreto, que se mezclan con el hidróxido y forman expansiones. Bajo calor de hidratación, definitivamente son cementos que tienen bajo calor de hidratación. Y también hay una patología muy peligrosa, que a lo mejor muchos la deben conocer, que es la reactividad alcalicílice, que es una reactividad que se produce por utilizar agregados reactivos. El cemento tiene obviamente sodio y potasio, sodio y potasio, y con ciertos elementos de los agregados pueden producir una reacción, que esta produce un gel expansivo, que con el tiempo, esto se presenta a los 5 y 7 años, la estructura se empieza a fisurar y no hay reparación posible que lo pare. Entonces, eso ocurre porque ahora que ya las canteras de agregados, antes se sacaba el agregado de los ríos, ahora ya no hay mucho en los ríos, se está sacando agregados desde los cerros. En estos cerros obviamente hay presencias, puede haber minerales reactivos que pueden ocasionar esta patología. Estoy seguro que muchos no hacen los análisis de los agregados, los están mezclando con el cemento. Es más, si se mezcla con el cemento Portland, o sea, el cemento que es solo de clinker y yeso, la reacción es mucho más rápida y más expansiva. Perfecto. Y bueno, vamos ya con la última pregunta. ¿Cuál es la causa de la aparición del exceso de salitre? Creo que ya también lo has comentado, ¿no? Y alguna forma que debilita la construcción. Sí, obviamente siempre usar los cementos, especialmente que ayuden a que el salitre que haya en los agregados, a veces hay en el suelo, evitar que este salitre se junte, pues obviamente con el hidróxido de calcio que está en la hidratación del cemento y produzcan estas sales expansivas que van a fisurar, obviamente, el elemento. De acuerdo, perfecto. Bueno, indican de Tacna con qué cemento recomendarían. Bueno, es el antisalitre, obviamente, para una ciudad como Tacna, ¿verdad, Pepe? Sí, definitivamente. De acuerdo, perfecto. Bueno, en realidad, Pepe, muchas gracias por la participación, por la exposición que has realizado. Creo que en realidad nos has resuelto bastantes dudas que muchas veces tenemos.
decirles de que vamos a seguir con estas charlas a todos nuestros clientes, a todas las personas que nos están escuchando. Por favor, no se olviden de llenar sus datos para el envío de los certificados electrónicos.